Salió una noticia sorprendente de Irán. Parece que las negociaciones van a reanudarse, pero mientras eso sucede, poco a poco también están reemplazando a las personas involucradas en esto. Al mismo tiempo, la influencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC, dentro del sistema se está fortaleciendo aún más. Y mientras hay caos dentro, afuera continúa aumentando la presión militar de Estados Unidos en Medio Oriente. El Comando Central de Estados Unidos confirmó que ya llegó el tercer portaaviones a la región. Eso significa que ahora la crisis interna y la presión externa están ocurriendo al mismo tiempo. Pero antes de continuar, dale like a este video. Eso es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Regresemos a lo que sucedió en los últimos días. Hubo informes de que algunas figuras clave en Irán fueran puestas bajo arresto domiciliario, incluyendo a Masoud Pezeshkian. Ahí está el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi y el presidente del Parlamento Muhammad Bagher Ghalibaf, quien también lidera el equipo de negociación. Ahora hay un nuevo desarrollo. Parece que el negociador principal fue obligado a dejar su papel en el equipo de negociación. Es importante aclarar que no fue removido como presidente del Parlamento. Él sigue en ese puesto. Pero en el lado de la negociación lo removieron del liderazgo. Y no era un cargo cualquiera. Dentro de Irán también es una figura principal. Y por eso él era quien hablaba directamente con Gadi Vance en las conversaciones anteriores. Pero ahora ya no está en ese puesto. Y aquí es donde se empiezan las preguntas. ¿Por qué lo removieron? Una de las razones que están surgiendo es que supuestamente intentó incluir el tema nuclear en las conversaciones en Washington mientras estaba en Pakistán hace como 2 semanas. Y esto no le gustó a la Guardia Revolucionaria. Según los informes, los comandantes se enojaron y ahí empezó la presión para sacarlo del negocio. Ahí ya hay conversaciones sobre quién lo va a reemplazar. Y un nombre que está saliendo es Said Jalili. Si este nombre te suena familiar, él también fue uno de los críticos más duros del equipo de negociación en ese entonces. Y también es una de las figuras más prominentes de la línea dura dentro de Irán. En pocas palabras, aunque se dice que las negociaciones están regresando, parece que el control de los de línea dura se está fortaleciendo aún más. Y si esto continúa, no solo se trata de un simple cambio de personas, sino que también podría significar un cambio en la dirección de toda la negociación. Todo comenzó después de que hablara el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Según él, el estrecho de Hormuz ya está abierto para los barcos, pero casi de inmediato esto fue contradicho por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o CGRI. Ellos dijeron directamente que no es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien tiene el control del estrecho, sino ellos. Y según el CGRI, el estrecho de Hormuz no está abierto. Desde aquí ya se nota el conflicto. Dentro del mismo gobierno, 2 partes del mismo estado están diciendo cosas diferentes. Y mientras esto sucede, apareció otro nombre, Said Larijani. Él está alineado con la línea del CGRI. Y la situación se volvió aún más tensa cuando habló en público. Según él, si realmente el líder supremo apoya a los negociadores, debería salir y hablar claramente. De lo contrario, el CGRI se encargará de actuar contra ellos. Incluso los llamó coup plotters ang mga negotiator. Imagínate, funcionarios del gobierno siendo llamados enemigos de su propio sistema frente al público. Sí, esa publicación también fue eliminada de inmediato. Quizá no pasó ni 1 hora después de subirla, pero aunque la publicación desapareció, el efecto no desapareció. Solo hizo que la situación dentro de Irán se pusiera aún más tensa. Hubo simpatizantes del régimen que salieron a las calles en contra de las negociaciones. Y fue ahí donde empezaron a salir las noticias sobre el arresto domiciliario de algunos involucrados en las negociaciones. Ahora, la situación se está volviendo aún más complicada, porque la persona que se oponía a las negociaciones desde el principio ahora es quien posiblemente forme parte del equipo de negociación. Y es posible que él incluso sea quien lo lidere. Si eso sucede, la gran pregunta es si las conversaciones todavía tendrán rumbo. Pero aunque todo esté tan desordenado, hay una pequeña señal de que el proceso sigue avanzando. Hay reportes de que poco a poco las negociaciones se están reanudando. Después de 2 días en los que parecía que no había un control claro sobre quién lideraba el país, ya hay personas que supuestamente viajaron a Pakistán. Y probablemente ahí discutirán el siguiente paso. Pero antes de que todo avance, todavía hay una gran pregunta que no ha sido respondida. ¿Dónde está el líder supremo? Desde que comenzó el conflicto no se le ha visto ni escuchado. Hay especulaciones de que resultó herido durante el primer ataque. El ataque en el que murió su padre, Ali Khamenei. Lo único que sabe el público es que él sigue vivo. Y fue elegido como el nuevo líder supremo por las personas en el poder. Pero hasta ahora nadie sabe dónde está.
y si realmente sigue teniendo el control. Según un nuevo informe de The New York Times, la situación del líder supremo es peor de lo que se informó inicialmente. Mojtaba Khamenei tiene una lesión grave en la pierna y en solo los últimos 2 meses ya lo han operado 3 veces. Pero aunque ha pasado por varias operaciones seguidas, todavía hay una gran posibilidad de que necesite usar una prótesis. Hay un paralelismo extraño aquí en la historia de su familia. Su padre, Ali Khamenei, también perdió una parte de su cuerpo después de ser alcanzado por una explosión cuando aún era presidente. Más tarde usó un brazo protésico y ahora parece que el hijo también enfrentará la misma situación, pero en su caso sería en la pierna, y el informe no termina ahí. Según el informe, también hubo quemaduras graves en su rostro y labios. Aquí es posible que tenga un problema permanente para hablar. Hay muchas posibilidades de que necesite cirugía plástica antes de volver a presentarse en público. Y aquí la situación se vuelve aún más delicada porque por ahora casi no hay acceso a él. Solo unas pocas personas tienen permitido acercarse, incluyendo a su equipo médico y a su círculo más cercano. Hay una razón clara para esto. Irán no quiere que otros, especialmente Israel, sepan dónde lo están tratando ni encuentren la manera de ubicar el lugar donde está para atacarlo. Según el informe, el propio presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien es un cirujano capacitado, está incluido en el equipo médico junto con el ministro de Salud del país. Eso significa que el líder más alto del gobierno está directamente involucrado en su situación. Pero además del equipo médico, hay otro grupo que tiene acceso a él, su círculo interno, y aquí es donde la situación se vuelve más complicada, porque aquí están incluidos algunos altos mandos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ellos son quienes le dan consejos todos los días, y quienes tienen acceso también son los que tienen influencia en las próximas decisiones. Mientras tanto, otros funcionarios que quieren comunicarse con él casi no tienen manera de hacer. No pueden simplemente mandar un mensaje de texto, tampoco pueden enviar un correo electrónico porque temen que cualquier comunicación electrónica sea rastreada. En pocas palabras, el líder del país está casi aislado. El acceso es limitado, y las personas que lo rodean ahora son quienes tienen la mayor influencia en la dirección de Irán. Debido a la extrema seguridad, si alguien quiere hacer una pregunta, dar una actualización o pedir una decisión, no se hace por mensaje de texto ni por correo electrónico. Tiene que ser escrito a mano. La nota se le entrega al mensajero y la lleva en motocicleta hasta Mojtaba Khamenei. Después, el mensajero regresa con la respuesta que también está escrita a mano. En pocas palabras, es como volver al sistema de la vieja escuela. Es casi como si el estilo de comunicación fuera de los años 1800, pero según el informe, incluso con este sistema, la mente del líder supremo sigue siendo clara. Todavía puede tomar decisiones, aunque no pueda moverse bien físicamente. Mentalmente aún puede liderar el país. Pero hay un detalle importante, él no toma decisiones solo. Aquí es donde entra su círculo interno, es como una junta directiva. Él es como el presidente y las personas a su alrededor son las que le dan consejos y votos. En cada decisión importante es como si hubiera un sistema de votación. Cuando todos están de acuerdo, es solo entonces que sale la decisión final. Eso significa que no es solo una persona la que controla, sino un pequeño grupo que tiene acceso a él. Y este grupo tiene una gran influencia en la dirección del país. Por eso, si ahora hay noticias de que las negociaciones se están reabriendo, es posible que esto tenga la aprobación del líder supremo, pero viene con ciertas limitaciones. Hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Por ejemplo, puede que esté prohibido hablar sobre el estrecho de Hormuz o dar concesiones sobre el uranio. Aún no están claros los detalles exactos, pero a medida que avancen las negociaciones, poco a poco irán saliendo a la luz. Y lo más probable es que esas limitaciones vengan directamente del líder supremo mismo. Ahora, en las últimas actualizaciones, parece que la diplomacia está avanzando de nuevo. Abbas Araghchi se dirige a Islamabad. Mientras avanzan las negociaciones, lleva consigo una pequeña delegación. Según fuentes de Pakistán e Irán, se espera que haya una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Pero por ahora no está claro cuándo exactamente tendrá lugar la próxima conversación. Eso significa que el viaje actual del ministro de Relaciones Exteriores de Irán no es para reunirse de inmediato con Estados Unidos. Está más enfocado en hablar primero con otros países, incluyendo a Pakistán y otros actores clave. Y según lo que dijo Abbas Araghchi, no solo va a ir a un lugar. Este es una gira por Islamabad, Mascate y Moscú. Ahora, esto es interesante porque cada destino
tiene su propia razón por la que es importante. Empecemos con Mascate, que fue el mediador anterior antes de que estallara el conflicto, pero durante todo ese tiempo se les veía un poco más cercanos a Irán, y por eso Estados Unidos ya no los volvió a usar como mediadores. Es posible que ellos también sean una de las razones por las que colapsaron las negociaciones anteriores. Por eso también sorprende que ahora los vuelvan a considerar. Siguiente, Pakistán. Esto es lo más claro, ahora ellos son el principal mediador en las conversaciones en curso. Así que es natural que Arakchi vaya allí primero para definir los próximos pasos. Pero lo más interesante es Rusia. Rusia ha sido aliada de Irán desde hace mucho tiempo. Y si recordamos el Plan de Acción Integral Conjunto, en 2015 hubo un arreglo importante. En ese entonces, parte del uranio enriquecido de Irán fue trasladado a Rusia como parte del acuerdo. Eso significa que Rusia ya está acostumbrada a este tipo de papel. Por eso, si ahora se está discutiendo un nuevo acuerdo nuclear, tiene sentido que Irán vuelva a coordinarse con ellos. Es posible que estén hablando de la logística. ¿Qué se hará con el uranio en caso de que haya un acuerdo? También podría ser otra cosa. Por ejemplo, ¿qué tipo de apoyo podría brindar Rusia si vuelve a colapsar el alto al fuego? O también, si hay un acuerdo de paz a largo plazo, ¿está Rusia dispuesta a dar garantías o respaldo? En declaraciones públicas, Arakchi dice que solo hay asuntos regionales en la agenda, pero está claro que aquí se están discutiendo cosas mucho más profundas. Aunque Estados Unidos no esté directamente involucrado en este viaje, cada reunión en Pakistán, Omán y Rusia es una preparación para una conversación más grande que se avecina, porque si lo piensas ahora, volvamos al último destino, Omán. Esto es realmente algo inusual. Sí, ellos fueron mediadores incluso antes de que comenzara la guerra, pero ahora parece poco probable que Estados Unidos les permita desempeñar el mismo papel nuevamente. ¿Por qué? Por las declaraciones que han hecho recientemente. Desde que comenzó el conflicto, es evidente que favorecen más a Irán. Y hubo ocasiones en que la información que salió de ellos era incorrecta o cuestionable. Por eso, Estados Unidos perdió la confianza en Omán como mediador. Pero aún así, hay otra razón por la que Omán es importante en la conversación. No solo se trata de diplomacia, sino también de geografía. Omán está directamente al lado del estrecho de Hormuz, de un lado Irán, del otro lado Omán. Eso significa que si alguien quiere controlar el estrecho, no puede ser decisión de un solo país. Y aquí entra la posible estrategia de Irán. Desde hace tiempo han dicho que quieren un control compartido del Hormuz junto con Omán. No es algo sencillo. Y tampoco es realista que la comunidad internacional permita que Irán tenga el control total del estrecho. Pero lo que parece que realmente buscan es tener más poder de negociación. Parece que este es el posible enfoque. Estamos dispuestos a retirar nuestra reclamación sobre Hormuz, pero a cambio necesitamos obtener algo. Puede ser alivio económico, puede ser el levantamiento de sanciones o alguna otra concesión estratégica. En pocas palabras, no se trata solo de hablar, es una forma de posicionarse. Cada viaje, cada reunión es parte de un juego más grande donde Irán intenta conseguir el mejor trato antes de decidir si va a pelear o a llegar a un acuerdo. Es posible que Irán quiera algo más grande a cambio, un alivio de las sanciones o incluso más fondos para reconstruir el país después del conflicto. Todavía no está claro exactamente qué están pidiendo, pero la dirección es evidente. Están fortaleciendo su posición antes de entrar en conversaciones más serias. Por eso este viaje de Abbas Arakchi a 3 países no es solo una simple visita, es una estrategia. Mientras grabo esto, él todavía está en el avión, rumbo a Pakistán. Pero mientras eso sucede, ha surgido un nuevo desarrollo. Según el informe de Axios, 2 funcionarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, también se espera que vayan a Pakistán en los próximos días. Ahora, si lo piensas, esto no va a ser una reunión inmediata. Incluso si se van de inmediato, el viaje todavía tomará aproximadamente 16 horas, por eso es poco probable que ellos y Arakchi estén allí al mismo tiempo. Es más posible que la estadía del ministro de Relaciones Exteriores de Irán sea breve, una reunión de unas horas y luego sigue de inmediato al siguiente país. Pero aunque no se vean de inmediato, esto todavía significa algo. Esto muestra que ambos lados, Irán y Estados Unidos, ya se están preparando para la siguiente ronda de negociación. Es posible que Arakchi traiga un mensaje sobre cuándo y cómo se hará esto. Y aunque los detalles aún no estén claros, hay algo que sí lo está. Poco a poco, la diplomacia vuelve a moverse. Pero mientras todo esto sucede, hay otro desarrollo aún más grande detrás. En este punto se vuelve más claro lo delicado que es el equilibrio de la situación.
no es solo una simple conversación entre dos países. Es un sistema complicado donde cada movimiento tiene una reacción correspondiente. Por un lado, hay diplomacia, conversaciones, condiciones y compromisos que se intentan construir. Por el otro lado, hay presión, movimientos que no atacan directamente, pero poco a poco hacen que el oponente sienta más presión. Y estos dos no están separados, se mueven al mismo tiempo. Mientras hay diplomáticos hablando a puerta cerrada, se están tomando decisiones en el campo que tienen un efecto directo en el curso de las conversaciones. Eso significa que cada acción en el terreno puede cambiar el tono de la negociación. Y cada movimiento en la mesa de negociación puede desencadenar una nueva acción en el campo. Es como dos líneas que avanzan en paralelo y aunque no se crucen directamente, tienen un gran impacto entre sí. Y aquí es donde el momento se vuelve crítico. Debido a esta situación, no solo importa cuál es la decisión, sino cuándo se toma. Un paso correcto en el momento equivocado puede causar un problema mayor, y una decisión retrasada puede perder su efecto. Por eso, para los líderes no basta con tener un plan. También necesitan saber leer la situación, cuándo deben retroceder y cuándo deben mostrar fuerza. Y mientras más tiempo dure este tipo de situación, cada siguiente paso se vuelve más difícil, porque a medida que aumenta la tensión, el margen de error se reduce. Una mala interpretación, un movimiento equivocado, una acción para la que no se estaba preparado, puede provocar una reacción en cadena que sería difícil de detener. Y en este nivel de conflicto, esas reacciones en cadena no solo se quedan entre dos países, se propagan rápidamente. Los aliados pueden verse afectados. Pueden verse involucrados países que no están directamente implicados. Y la situación puede expandirse más allá de la intención original. Así que, aunque haya noticias diciendo que se están retomando las negociaciones, eso no significa que la tensión esté bajando. En muchas ocasiones, ambas cosas aumentan, las conversaciones y la presión. Y aquí es donde algo queda más claro. Que la situación actual no es simplemente una elección entre guerra o paz. Es un proceso en el que ambas opciones se preparan al mismo tiempo, y mientras más tiempo dura esta situación, aparece otra capa poco a poco. El efecto de esto en el momento de tomar las decisiones. Porque en este nivel de tensión, no solo importa cuál es la decisión, sino cuándo se va a tomar. Hay ocasiones en las que un paso es correcto, pero por el momento equivocado, causa un problema más grande, y hay decisiones que pueden parecer peligrosas, pero cuando se hacen en el momento correcto, se convierten en la clave para evitar una situación peor. Por eso, mientras se llevan a cabo las negociaciones, no solo piensan en qué se va a discutir, sino en cuándo lo van a presentar y cuándo lo van a mostrar al público. Debido a este tipo de situación, cada movimiento viene acompañado de un cálculo. No es solo una simple reacción, sino un paso planeado que intenta controlar el efecto que tendrá en lo que suceda después. Y mientras la situación se vuelve más complicada, las opciones se vuelven más limitadas. Porque con cada hora que pasa hay opciones que poco a poco desaparecen, y las que quedan son más difíciles, más arriesgadas y con posibles consecuencias más graves. Así que en este punto ya no se trata solo de cómo terminará la situación, sino de cómo evitar que empeore. Y en una situación como esta, incluso el cambio más pequeño en la dirección puede causar un efecto mucho mayor de lo esperado. El Comando Central de los Estados Unidos confirmó que ya llegó el tercer portaaviones al Medio Oriente, y no es cualquier cosa. Por primera vez desde la guerra de Irak, 3 portaaviones están desplegados al mismo tiempo en la región. Incluye al USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford y USS George H. Dawson. En conjunto transportan más de 200 aeronaves y más de 15,000 marineros y marines. Si vemos el mapa, uno está en el Mar Rojo, otro cerca del Mar Arábigo, donde se está realizando el bloqueo, y otro más apenas se está acercando a la misma zona. Eso significa que mientras los diplomáticos están hablando, la presencia militar se está fortaleciendo aún más, y esto no es solo una simple presión. Es un despliegue total. De hecho, según Duncan, ya hay 34 barcos que se retiraron después de ser interceptados por el bloqueo de Estados Unidos. La razón es simple, no quieren arriesgarse, y aquí es donde puedes ver que están sucediendo dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, la negociación. Por otro lado, la demostración de fuerza. Y a medida que pasa el tiempo, ambas cosas se intensifican. Aquí tienes una imagen más clara de lo que está sucediendo.
El Comando Central de los Estados Unidos sigue implementando un bloqueo estricto y no es selectivo cualquier barco sin importar de qué país sea la bandera. Siempre que vaya hacia o venga de Irán dentro del perímetro del bloqueo, vigilan todos los movimientos de los barcos, los que entran y hasta los que salen, incluso si ya se alejaron cuando empezó el bloqueo. Y si es necesario, están listos para detenerlos. En la última actualización, 34 barcos se enfrentaron al bloqueo y eligieron retirarse, pero hubo un barco que no obedeció. El buque motorizado Tuska, y ahora está bajo el control de Estados Unidos. Eso significa que el mensaje es claro. No es solo una advertencia, el bloqueo se está implementando de verdad. Ahora, este es el efecto más grave para Irán. Poco a poco se está llenando su capacidad de almacenamiento de petróleo. No pueden sacar el petróleo, pero tampoco quieren detener la producción, así que lo que pasa es que el suministro solo se sigue acumulando. Y como su capacidad de almacenamiento es limitada, se llenará rápidamente. Para retrasar este problema, tomaron una medida inusual. Están volviendo a usar los viejos petroleros, esos que no se han utilizado en mucho tiempo, pero no para exportar, sino para usarlos como almacenamiento flotante. Son como tanques flotantes de petróleo. Los llenan de petróleo y los dejan en el puerto o en el Golfo Pérsico, solo para tener dónde poner el exceso de suministro. Pero esto es solo temporal, porque el verdadero problema es que no quieren cerrar los pozos petroleros, y hay una razón para eso. Cuando cierras un campo petrolero, no es como apagar un interruptor, que puedas volver a encender en cualquier momento. En muchos casos, cuando ha estado apagado por mucho tiempo, se necesitan miles de millones de dólares para volver a ponerlo en operación. Y aunque vuelva a funcionar, normalmente la producción disminuye. A veces se pierde entre el 5 y el 10% de la capacidad. Esa es una pérdida permanente. Así que para Irán, detener la producción no es una opción. Preferirían buscar un acuerdo antes de que se llenen por completo sus almacenes, porque si eso sucede, se verán obligados a hacer lo que no quieren hacer, y ahí es cuando su problema se hará aún más grande, no solo ahora, sino también a largo plazo. Hay otra razón por la que este bloqueo es tan doloroso para Irán, y esto está directamente conectado con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o el CGRI. Toda la operación del CGRI depende de los ingresos del petróleo. De aquí obtienen los fondos para pagar a los soldados, a los que están de guardia en los retenes, y también a las milicias locales que utilizan para controlar las zonas. Eso significa que si se detiene el flujo de dinero proveniente del petróleo, no solo se verá afectada la economía, también la lealtad de las personas dentro del sistema. Poco a poco se irá resquebrajando. Y eso es lo más peligroso para el gobierno. Especialmente si recordamos lo que pasó en enero cuando surgieron varias protestas. Por eso no pueden permitir que su control se debilite ahora. Y aquí es donde entra otro desarrollo aún más grave. Dentro de Irán, las ejecuciones continúan sin parar. Esta semana, un estudiante de 24 años fue ejecutado. Él fue uno de los que participaron en la protesta de enero. Según el gobierno, supuestamente incendió un edificio, pero él lo negó. Y lo peor es que no le dieron un juicio justo y adecuado. Fue sentenciado rápidamente y ejecutado de inmediato. No es el único caso. Hubo otra persona que también fue ejecutada. Un ex empleado de la Organización de Energía Atómica de Irán. Según las autoridades, supuestamente era un espía de Israel. Pero al igual que en el caso anterior, él también negó la acusación. Y de nuevo, no hubo un juicio justo y transparente. El proceso fue rápido. El veredicto fue rápido. La ejecución fue rápida. En pocas palabras, el sistema acelera la aplicación del castigo, incluso cuando la evidencia aún no está completa, porque las decisiones tomadas antes por los líderes todavía tienen efecto hasta hoy en cómo actúa Irán como país.